Hey Bloomers, bienvenidas a las noticias que realmente nos interesan. Sí, esas de chica con chica, ustedes lo entienden. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Si eres nueva en el canal, esta es la sección de Lesbi Noticias que realizo cuando se reúnen las suficientes notas para hacer el video. Así que comencemos. Si te quedaste debajo de una piedra y no sabes del escándalo, déjate actualizo, pues resulta que Amber Heard está en juicio contra Johnny Depp. En lo que a temas sáficos se refiere, lo que tal vez no sabías es que por allá del 2008 al 2012 estuvo con Tisa Van Rie, famosa pintora y fotógrafa. Se casaron simbólicamente en Nueva York y Amber usó los apellidos de esta hasta comprometerse con Johnny. Incluso hay una entrevista de ella hablando sobre su bisexualidad en los premios GLAAD del 2010. Pero de acuerdo con registros de la policía, en septiembre del 2009, Heard fue arrestada en Seattle luego de que se echaran un agarrón en el aeropuerto. No llegó a mayores, pues no se levantaron cargos. Este juicio seguro tendrá el récord de las celebridades más mencionadas en la corte, pues que sale Cara Delevingne como una de las que también pudo andar con esta mujer por allá del 2020. De acuerdo con testigos como Josh Drew, vecino de Depp y ex esposo de la mejor amiga de Amber, Rocky Pennington, así como personal del edificio donde habitaba la pareja, en ese año existió una relación entre Heard, Musk y Delevingne. Johnny Depp decidió demandar a Amber Heard por el delito de difamación, ya que la actriz publicó un artículo en el Washington Post asegurando haber sufrido violencia doméstica durante su matrimonio con el actor. Este juicio sigue en curso y si salen más detalles entre chicas, seguro se los traeré a este canal. Lo nuevo que llega a mayo en las plataformas. Saving Face, comedia romántica acerca de una hija que lucha por entender el corazón de su madre, lo cual al final le permite entender el suyo propio. Es la historia de amores sobreentendidos, tabúes culturales y contemporáneos. El viaje interior que realizan dos mujeres para intentar vivir su vida con franqueza. Frida nos relata la azarosa vida de Frida Kahlo, pintora mexicana del siglo XX que se distingue por su obra surrealista, su compromiso político a favor del comunismo y su bisexualidad. Bound, película de 1996 del género de suspenso criminal dirigida por las hermanas Wachowski. Trata de una mujer que desea escapar de la relación con su novio mafioso. The Wilds, temporada 2, llega con 8 episodios y continúa explorando este experimento con nuevos personajes. Un grupo de chicos que, como las protagonistas, también han naufragado en una isla desierta y son objeto de este macabro proyecto, en su caso con la etiqueta del proyecto Adán. Bienvenidos al Edén, temporada 1, thriller que sigue la historia de un grupo de jóvenes atractivos y Belinda que son invitados a una de las fiestas más exclusivas de la historia en una isla secreta organizada por una marca de una nueva bebida. Hacks, temporada 2, Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven, pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos. Conversations with Friends. La serie de 12 episodios sigue a Frances, una estudiante universitaria de 21 años, mientras navega por una serie de relaciones que le obligan a enfrentar sus propias vulnerabilidades por primera vez. Vampire in the Garden. En un mundo dividido en el futuro, dos chicas quieren hacer algo prohibido. La humana quiere tocar el violín y la vampira quiere ver el mundo entero. Y yo quiero que sea del género Yuri. No está confirmado o desmentido por los creadores aún. Sailor Moon S. Esta parte de la historia está basada en el arco de Mugen infinito e introduce 3 nuevas Sailor. Sailor Uranus, Sailor Neptune y Sailor Chibi Moon, que volvió del futuro para entrenarse como una Sailor. Love, Death and Robots Volumen 3. El terror, la imaginación y la belleza se combinan en los nuevos episodios, que van desde el descubrimiento de un antiguo mal hasta un apocalipsis cósmico. Cuenta con sorprendentes historias cortas de fantasía, terror y ciencia ficción,
con ingenio e invención visual característicos. Stranger Things 4 Volumen 1. Han pasado 6 meses desde la batalla de Starcourt, donde Eleven perdió sus poderes y Hopper fue transportado a Rusia. La pandilla de amigos se separa por primera vez. En esta época surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si llegara a resolverse, acabaría con los horrores del Upside Down. Recuerda suscribirte, y si conoces otra serie o peli que llegue a las plataformas en mayo con alguna trama confirmada o potencial, déjamela saber en los comentarios. Avistamientos lésbicos. La Jauría 2 por Amazon Prime. Resulta que no traía en mi radar el estreno de esta segunda temporada, que nos trae a las detectives Fernández, Murillo y Farías, que deberán resolver el homicidio de Trinidad, una joven mochilera, y la desaparición de sus 2 compañeras de viaje, Elena y Aranza. Aquí hay una relación entre Celeste y Sofía que se desarrolla principalmente en los primeros episodios y que viene desde la temporada 1. Producción original chilena. Si ya la vieron, díganme en los comentarios qué les pareció. Recuerda que te dejo 30 días de Amazon Prime gratis utilizando mi link en la descripción para cuentas nuevas y así puedas ver toda esta serie. El Dorado Cadegüe, serie que apenas me percaté de ella, y es sobre los grandes almacenes Kaustos des Westens y la discoteca El Dorado en la década de 1920 en Berlín. Los hermanos Fritzi y Harry lucharán por el control del almacén de su padre al borde de la ruina a causa de la guerra. Fritzi, que es lesbiana, se conecta inmediatamente con Hedy, una empleada de almacén de su padre. Chosen, un pueblo danés que es famoso porque 17 años atrás cayó un meteorito. Emma, una adolescente, verá su mundo de cabeza cuando descubre la inquietante verdad que acecha a su somnolienta ciudad. Mary es una de las nuevas amigas de Emma y su interés amoroso. Las breves. Janelle Monáe anunció que se identifica como no binaria. En el episodio del miércoles 20 de abril en The Red Table Talk, Monáe, quien todavía usa sus pronombres de she, her, ella, abordó su identidad de género. La cantante nominada al Grammy se había declarado pansexual por allá del 2018. Este es un buen ejemplo de que las etiquetas pueden ser transitorias a lo largo de la vida y son válidas. Tessa Thompson se prepara para Thor, Love and Thunder y nos llegó el tráiler y ella en un traje que, seguro agarra reina. Y por fin ver a Natalie Portman bajo el manto de la diosa del trueno, con gusto acepto que me dé un manotazo y que me resetee la vida. Doctor Strange, a unos días de su estreno, es censurado en varios países por negarse a quitar las referencias gay, ya que en esos territorios se considera ilegal la homosexualidad. Hablo de Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. Sin hacer spoiler, sabemos que América Chávez es queer y sus mamás lesbianas, así que ella parece ser la víctima de todo este hate. Las hermanas Wachowski están vendiendo objetos de interés de Matrix y Sense8 para apoyar organizaciones benéficas a favor de los derechos trans. Lesbian Jesus, Hailey Kiyoko, lanzó un fragmento de una canción para el verano titulada Demons en sus redes sociales el pasado jueves, utilizando un video corto. La fecha para disfrutar del nuevo material es mayo 20. Killing Eve, el programa, se basó en la serie de libros de Luke Jennings y este escribió en su blog: con el debido respeto a los escritores del programa y los muchos momentos mágicos que nos han brindado, creo que todos sabemos que la historia no termina ahí. Fue un recordatorio reconfortante de que hay una versión canónica de la historia en la que las dos terminan vivas y juntas, pero al mismo tiempo no borra lo que hizo el programa, dejándonos a todos con sentimientos encontrados. Tuviste ese beso en el clásico de culto de 1999 Cruel Intentions. ¿Conoces la escena? Catherine está tratando de que Cecil se relaje, pues en el Instagram de Selma Blair, que habla sobre los anillos que ella y su bestie Sarah Michelle Gellar recibieron para el cumpleaños de esta última, ahí en la pared detrás de ellas se ve ese beso, un fan art de ese beso, una pintura al óleo de ese beso.
Me encanta que las actrices abracen ese momento que fue mucho para muchas de nosotras. Gracias por ver este video, si te gustó dale like y comparte, sabes que solo ese gesto me ayuda a seguir creando este tipo de contenidos. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.